Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Crece la preocupación en Creemos frente a la situación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Advierten que hay un golpe judicial preparado desde el movimiento al socialismo contra la gobernación cruceña. Así explican los representantes de Creemos cómo evitarán que Mario Aguilera asuma como gobernador si así lo decide la justicia. Escuchemos las palabras de Erwin Bazán, quien habla en representación de Creemos. Escuchemos estas advertencias y luego continuamos. Programado la resolución de esta acción de cumplimiento en la víspera, es decir, horitas antes de que el país, Santa Cruz, vaya a festejar el carnaval. Buenas noches, diputado. ¿Qué tal, Junior? Gusto de saludarle. Buenas noches al país. Evidentemente el MAS no da puntada sin hilo y evidentemente está a punto de hacer una barbaridad contra la democracia, contra el voto de los cruceños. Y no obstante que es una auténtica barbaridad lo que pretenden hacer, obviamente para ocultar o para que aquella acción, digamos, yo incluso me animaría a decir extrajudicial, porque no obedece, digamos, a la norma, estarían forzando una decisión judicial para generar un hecho político. ¿Cuál es el hecho político? Dar un golpe a la gobernación de Santa Cruz, despojar de la manera más artera al gobernador Luis Fernando Camacho del cargo para el cual fue electo. Entonces, no obstante con que esta es una arbitrariedad, una ilegalidad, ¿no? Es un golpe de Estado a la gobernación de Santa Cruz. Además de ello, pretenden soslayarlo en fechas que evidentemente pueden ser, digamos, complejas para movilizar, donde la gente está más atenta a lo que puede suceder o no en carnaval. Entonces, evidentemente, una ignominia, una bajeza, una actitud tan vil, pretenden ocultarla, a hacer que pase lo más desapercibida posible. Pero, a ver, estamos hablando de algo que realmente es muy grave, porque Luis Fernando Camacho fue electo gobernador de Santa Cruz con más del 55%. ¿Y cuánto es eso en cantidad de votos? Pues es un poco más de 800.000 votos. ¿Y por qué yo estoy hablando de los 800.000 votos? De la voluntad de 800.000 personas en Santa Cruz que representan el 55% de los votos. Una clara, una abundante mayoría de la votación de la elección en la que Luis Fernando, reiteramos, fue electo gobernador. ¿Por qué hablo de los votos? Porque esto que está intentando hacer el MAS no es solamente un golpe a Luis Fernando en cuanto gobernador, es decir, es un golpe a la voluntad soberana de los cruceños que eligieron un gobernador en las urnas de forma democrática, y lo que el movimiento al socialismo no ha podido ganar en las urnas, pretenden hoy, digamos, patear el tablero a través de un golpe judicial. De esto se trata, de una de las expresiones más visibles de la judicialización de la política, de una de las formas más viles y arteras de cómo el movimiento al socialismo utiliza la judicialización de la política. Asambleísta, ¿qué podría suceder en caso de que este jueves la Sala Constitucional declare procedente, conceda la tutela a este recurso de acción de cumplimiento? Mario Aguilera tendría que asumir como gobernador interino, gobernador en suplencia legal. El MAS dice que ellos no tienen afinidad con Mario Aguilera y que lo que están pidiendo es que se cumpla el estatuto autonómico, el estatuto de la gobernación. ¿Qué podría suceder de allí en adelante si es que se concede la tutela y si es que esta Sala Constitucional decide que Luis Fernando Camacho no está en condiciones de continuar gobernando desde Chonchocoro? Para responderle, Junior, tengo primero que referirme
nuevamente a los más de 800.000 cruceños que votaron por el gobernador Camacho. Si estos 3 jueces terminan declarando procedente esta acción de cumplimiento, estarían atentando contra la voluntad de los cruceños, de los cruceños que votaron por Luis Fernando Camacho. Y esto no es posible ni es admisible. Este es el primer elemento. No podemos ni vamos a admitir que 3 jueces pretendan robarse una elección democrática, que 3 jueces pretendan contrariar, pretendan dejar de lado más de 800.000 votos. Esto en democracia no es posible y no lo vamos a admitir, porque admitirlo sería definitivamente decir que ya renunciamos a la lógica de vivir en un sistema democrático, y el MAS puede tener actitudes dictatoriales, pero nosotros vamos a defender la democracia. Por tanto, que no piensen estos 3 jueces que fallando, declarando procedente, Santa Cruz, los cruceños o la Asamblea Legislativa van a allanarse a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque si los jueces declaran procedente, en el escenario que usted me manifiesta, no son los 3 jueces los que van a venir a tomarle juramento al sucesor o al interino. No podrían. Es decir, es la Asamblea Legislativa, y estoy seguro que la Asamblea Legislativa departamental no se va a prestar para consumar un golpe de Estado, un golpe judicial a la gobernación de Santa Cruz. Significa, bueno, son 2 los vocales, diputado Bazán, el doctor Alain Núñez y el doctor Juan José Subieta son los 2 vocales de la Sala Constitucional Tercera. ¿Usted considera que en caso de que se conceda la tutela a la demanda del MAS, la Asamblea no tendría que tomarle posesión y juramento a el sucesor del gobernador, en este caso al vicegobernador Mario Aguilera? ¿Eso es lo que usted considera que podría o tendría que suceder? La Asamblea Legislativa Departamental está para dar cumplimiento a la Constitución Política del Estado, a toda normativa vigente y en particular a el Estatuto Autonómico Departamental y por supuesto también a la Ley de Organización del Ejecutivo. Y el Estatuto Autonómico Departamental establece con muchísima claridad cuáles son las condiciones en las que podríamos estar en un escenario de habilitar a un sucesor, a un gobernador interino, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues en caso de ausencia temporal, en caso de ausencia definitiva, por renuncia o muerte, evidentemente. Ninguna de esas situaciones se ha presentado. Ahora sí decía, ninguna de esas situaciones se ha presentado como para que la Asamblea tenga que pensar en buscar un interino. Ni Luis Fernando Camacho ha renunciado, ni Luis Fernando Camacho está ausente. No está ausente, ni de manera temporal ni de manera definitiva. ¿Y por qué no está ausente? Porque sabemos exactamente dónde está Luis Fernando Camacho Vaca y él está en todas las facultades de seguir gobernando Santa Cruz. ¿Cuál es el derecho restringido al gobernador de Santa Cruz? El derecho a la locomoción, es decir, a moverse, pero no se le ha restringido ningún otro derecho político. Y mire qué grave, Junior, ¿cuál es el estatus en este momento del gobernador Camacho? Está con detención preventiva ante una denuncia. El juez consideró que frente a esa denuncia correspondía la detención preventiva. ¿Será que el juez declaró y dictó una resolución declarando a Luis Fernando Camacho Vaca culpable? Por supuesto que no. Es un proceso judicial en el cual él se encuentra. En este minuto, Luis Fernando Camacho Vaca, como todos los bolivianos según Constitución, hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente. Así lo manda la Constitución, que todos los ciudadanos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hasta que un juez así lo determine mediante una resolución o una sentencia ejecutoriada.
En este minuto, Luis Fernando Camacho Vaca simplemente tiene una acusación y una detención preventiva. Esta detención preventiva le restringe el derecho a la locomoción, pero no le restringe ningún otro derecho político. Entonces, la Asamblea no puede, sencillamente no puede administrar posesión o juramento a ninguna otra persona en reemplazo de Luis Fernando Camacho Vaca. Pero hay otro documento importante, y con esto termino, 15 segundos, que es el documento, el reglamento de organización del Ejecutivo departamental. Este documento establece también con muchísima claridad que la Asamblea tomará juramento al sucesor o al vicegobernador para que reemplace al gobernador solo en caso que el gobernador presente una carta solicitando justamente esta licencia por salud o por fuerza mayor, etcétera. El gobernador no ha presentado ninguna licencia a la Asamblea Legislativa. Por tanto, si estos jueces, ahora sí con esto termino, si estos jueces tienen la alocada idea de interpretar la Constitución, la normativa y el Estatuto Autonómico Departamental como les venga en gana, de la manera más arbitraria e ilegal, la Asamblea Legislativa aún así está en la facultad de dar cumplimiento al Estatuto y a las leyes vigentes y por supuesto no someterse, diría yo, a un fallo totalmente espurio. Eso quiere decir que aún queda un camino, es decir, la justicia puede decir sí, asuma al vicegobernador, pero falta el segundo camino, es decir, el que la Asamblea le tome juramento. Si la Asamblea no le toma juramento, no habrá forma de que el señor Aguilera vaya a asumir en suplencia legal de don Luis Fernando Camacho. Gracias, diputado, muy amable por atender nuestra invitación y por conversar respecto a esto que va a suceder el próximo jueves 16 de febrero. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches, Junior. Buenas noches, país. Esas fueron las palabras de Erwin Bazán, diputado de Creemos, quien asegura que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz no tomará juramento al vicegobernador Mario Aguilera. Aunque así lo decida la justicia, no podrá reemplazar a Luis Fernando Camacho porque no tomarán su juramento. El diputado Erwin Bazán, con respecto a la acción de cumplimiento contra el gobernador Luis Fernando Camacho, dijo que el gobierno quiere despojarlo de su cargo del cual fue electo. Es un golpe judicial al departamento de Santa Cruz lo que pretenden hacer, señalaba este diputado. Así Creemos advierte de un golpe judicial del movimiento al socialismo contra la gobernación. Aclaran que Camacho está privado solo de su libertad de locomoción, no de sus derechos civiles y políticos. Desde Creemos advierten que el gobierno del MAS emprende una estrategia política para consumar el golpe de Estado a la gobernación de Santa Cruz por vía judicial. Es una acción de cumplimiento para dar el golpe judicial al gobernador del departamento de Santa Cruz para que él deje de ejercer la función de gobernador. Esta acción viene planificada por el gobierno del MAS desde el momento que fue secuestrado el gobernador, solamente con imputaciones de recortes de periódicos y algunas cosas testimoniales y una carta. Pruebas con las que está detenido, afirmaba el senador Henry Montero. Argumentó que el gobernador Camacho solamente perdió la libertad de locomoción tras el secuestro y no sus derechos políticos y civiles. Estos están establecidos en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, el gobierno del MAS avanza con un golpe judicial para tomar la gobernación de Santa Cruz. En las elecciones subnacionales realizadas en 2021, Luis Fernando Camacho se impuso con más del 55% de votos al candidato del MAS, Mario Cronenbol. El MAS está queriendo utilizar la justicia para que pueda ser destituido el gobernador Luis Fernando Camacho con esta acción de incumplimiento. Esperemos que los vocales que van a llevar esa acción de cumplimiento puedan enmarcarse a la ley y no a lo que dice el vocero del MAS, Jorge Richter, que la justicia se vuelva oficialista, afirmaba. Montero argumentó que el mismo vocero presidencial Jorge Richter en mayo de 2021 afirmó que el sistema judicial respondía al oficialismo.
Tras la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, el ministro de Justicia, Iván Lima, amenazó con procesos judiciales al vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, para que despoje del cargo al gobernador Luis Fernando Camacho. Las voces oficialistas se manifestaron en favor de la destitución del gobernador de Santa Cruz. Desde el Tribunal Supremo Electoral, la vocal designada por el gobierno de Luis Arce, Dina Chuquimia, presionó al vicegobernador cruceño para que asuma la función de gobernador por una supuesta causal de ausencia temporal. La audiencia de acción de cumplimiento presentada por el Movimiento al Socialismo busca alejar de su cargo al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Los vocales que dirigen la audiencia de acción de cumplimiento presentada por el MAS suspendieron esta audiencia para el próximo jueves 16 de febrero próximo a Carnaval. Denuncian esta decisión porque manifiestan que buscan la distracción del Carnaval. La autoridad regional está detenida preventivamente desde el 30 de diciembre en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Sin embargo, continúa ejerciendo sus funciones a través de sus colaboradores. ¿Qué opinan ustedes frente a lo que manifiesta la bancada de Creemos, que es la agrupación política de Luis Fernando Camacho? ¿Ustedes creen que ellos debieron tomar acciones antes que el movimiento al socialismo tome estas acciones? ¿Qué opinan ustedes frente a este conflicto que hoy atraviesa Camacho? ¿Creen ustedes que Luis Fernando Camacho puede gobernar desde Chonchocoro? ¿O creen que el vicegobernador debería asumir este cargo? ¿Creen ustedes que Creemos debió esperar a las acciones asumidas por el movimiento al socialismo o actuar con anterioridad frente a la detención de Camacho? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.